Como siempre, vamos a pedir la unción del Espíritu Santo para que podamos discernir esta palabra. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Padre Celestial, queremos darte gracias por tu bendita palabra. Queremos alabarte y bendecirte porque siempre nos esperas con brazos abiertos. Hoy una vez más queremos postrarnos a tus pies y con un corazón contrito y humillado pedirte perdón por todo aquello con lo que te hemos ofendido, Señor. Ayúdanos a levantarnos de nuestros pecados, de nuestros vicios, de nuestras caídas. Y hoy, una vez más, te queremos pedir el don del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo Paráclito. Ven, Espíritu de Dios. Aparta de nuestros corazones la falsedad. Aparta de nuestros corazones la mentira, la idolatría, la vanidad. Ven, Espíritu Santo de Dios, y danos una luz clara para poder entender esta palabra, para poderla aplicar en nuestra vida. Todo esto lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús y por la intercesión de la Santísima Virgen María. Amén y amén. Vamos con la lectura del Santo Evangelio de este día. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, tomado del capítulo 25, versos 31 al 46. Dice así: En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Cuando venga en su gloria el Hijo del Hombre, y todos los ángeles con él, se sentarán en el trono de su gloria y serán reunidas ante él todas las naciones. Él separará a unos de otros como un pastor separa las ovejas de las cabras y pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda. Entonces dirá el rey a los de su derecha: Venid, vosotros, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la creación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber. Fui forastero y me hospedasteis, estuve desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a verme. Entonces los justos les contestarán: Señor, ¿cuándo te vimos con hambre y te alimentamos, o con sed y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te hospedamos, o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte? Y el rey les dirá: En verdad os digo, que cada vez que lo hiciste con uno de estos, mis hermanos más pequeños, conmigo lo hicisteis. Entonces dirá a los de su izquierda: Apartados de mí, malditos, id al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me hospedasteis, estuve desnudo y no me vestisteis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también estos contestarán: Señor, ¿cuándo te vimos con hambre o con sed, o forastero, o desnudo, o enfermo, o en la cárcel, y no te asistimos? Él les replicará: En verdad os digo, lo que no hicisteis con uno de estos, los más pequeños, tampoco lo hicisteis conmigo. Y estos irán al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Pues, mis queridos hermanos, esta palabra es una palabra que a mí particularmente me impacta mucho. Tiene mucho que ver con la primera lectura, porque en realidad tiene que ver con el amor al prójimo. Recordemos que los mandamientos que dieron todos eran en favor del prójimo y en contra del mal, en contra de aquello que pudiéramos hacer mal contra nuestro prójimo. Todo lo que leímos en la primera lectura siempre fue: no darás falso testimonio contra tu hermano, no lo mentirás, no lo maltratarás, no lo juzgarás, no harás esto. ¿Por qué? Porque mostrar el verdadero amor de Dios, que amamos a Dios, es mostrarlo con nuestros hermanos, con el prójimo. ¿Por qué les digo que esta palabra me impacta tanto? Me impacta mucho porque en los comienzos de la evangelización, de este llamado espiritual que el Señor me ha hecho hace 34 años, recuerdo que una hermana muy querida, que fue una de las que nos llevó a nosotros, a mi esposa y a mí, a los caminos del Señor, me decía: Juan, los puntos del examen final en la eternidad ya están resueltos. Solamente es llenarlos, pero ya están listos. ¿Y cuáles son? Y me llevó a este texto, Mateo 25, del 31 al 46, no se me puede borrar de la mente. Porque tuve hambre y me diste de comer, porque tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recibiste, estuve desnudo y me vestiste, ¿no? Estuve en la cárcel y viniste a verme, estuve enfermo y fuiste a visitarme. Y entonces, cuando ella me dice esto, yo realmente pensé: esto tiene sentido, y tiene sentido porque a Dios se le sirve sirviendo a los hermanos. No hay otra circunstancia. ¿Cómo más podremos mostrarle el amor a Dios? Yo sí puedo pararme aquí, dar unas palabras hermosas y te amo, Dios mío, mi Dios, mi protector, te alabo, te bendigo, pero ser un tirano con los que me rodean. Por eso, en nuestra comunidad Fundación Católica IMA, aquí en Colombia,
pues nos dedicamos siempre a obras sociales, porque no es lo mismo sentarse uno en grupos de oración todas las semanas, alabaré, 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 y nada de servicio, nada de aprendizaje, nada de entrega a los demás. Nosotros no podemos engordar en una banca recibiendo todos los días mensajes, información y todo tipo de cosas. Eso está muy bien, pero es que el evangelio hay que aterrizarlo en obras concretas. Ya lo decía hace un par de semanas en la carta a Santiago cuando decía, muéstrame tu fe sin obras, que por medio de mis obras te mostraré mi fe. Y estas son obras concretas. Y a veces uno dice, pero ¿cómo? ¿Pero dónde voy a ir? Pues mira, haz lo que te toque hacer, donde quieras. ¿En cuántas familias no hay un pobre? ¿En cuántas familias no hay una persona atribulada de una o de otra manera? Muchas familias tenemos una persona menos necesitada en la casa que necesita auxilio. Hay personas que no tienen ni siquiera con qué estudiar y muchos de nosotros tenemos los recursos suficientes para estudiar no solamente nuestros hijos, sino quizá ayudar a que otros estudien. Entonces, ¿cuántas cosas de estas están a la mano para nuestra salvación? Fíjate que aquí el Señor dice, venid benditos de mi Padre, porque además el Señor coloca en esta palabra un fin del mundo, un juicio real, un juicio para todas las naciones. Dice, reunirá a todos los pueblos y los separará. A la derecha pondrá a las ovejas y a la izquierda las cabras. ¿Y qué significan las ovejas? Aquellos mansos, aquellos humildes. ¿Y qué significan las cabras? Pues aquellos que nadie los gobierna, aquellas personas que son egoístas y que solamente buscan su propio bien. Pero los humildes, los pequeños, aquellos que sirven a los demás, la única manera de mostrar eso es sirviendo a los demás. Entonces en ese juicio le va a decir, venid benditos de mi Padre. ¿Por qué? Pues porque tuve hambre y me diste de comer, pero ¿quién? ¿Cuándo? ¿Cómo, Señor? Pues cuando lo hiciste con los demás. Fíjate que aquí ni siquiera había un mandato, hagan esto, hagan esto, hagan esto, hagan esto. No, aquí está simplemente diciendo, ustedes lo hicieron, no sabían cómo lo hacían. No sabían que cuando lo estaban haciendo con un pobre lo hacían por mí. Y no lo hacían por cumplir una ley, lo hacían sencillamente porque les brotaba del corazón. ¿Será que a nosotros nos brota del corazón hacer obras de caridad? ¿Será que nosotros nos entristecemos con una persona que está sufriendo, con una viuda, con un huérfano, con una persona que está en la cárcel, justa o injustamente en la cárcel? Son personas que viven momentos muy difíciles. Estamos hablando de los internos, pero también hay otros que son los postpenados, que son los que salen después de pagar su pena, que nadie les abre puertas, que nadie los recibe. Son personas que sufren dramáticamente. El evangelio es muy sencillo, muy claro. Esto es muy corto. A mí cuando las personas me dicen, hermano, es que yo no leo la Biblia porque no la entiendo. ¿Qué no entiendes, por ejemplo, de esto? De darle abrigo al desnudo, de darle de beber al sediento, darle de comer al hambriento. No. Pero muchos de nosotros a veces tenemos un closet lleno de ropa, lleno de zapatos, lleno de cuanta cosa que ni siquiera nos ponemos. Pueden pasar 6, 8 meses sin ponernos una cosa, pero el día que lo vamos a botar, no, de pronto me la pongo y ya la guardamos. Seamos sinceros, esa es la realidad de todos nosotros. Pues hoy el Señor en esta cuaresma nos invita realmente a que hagamos obras concretas de misericordia. Y en esas están muy claritas. Visitar a los presos, a los enfermos. ¿Cuántos enfermos tenemos cercanos? Yo he hablado en mi libro Al servicio de Dios, precisamente este tema cuando hablo del llamado, ¿no? Uno a veces espera que lo inviten, a que lo llamen a hacer obras de caridad. No, no es necesario. No es necesario que recibas una carta de una parroquia o de un obispo o quién sabe de quién para que vayas a servir. No. A veces en la casa tenemos un enfermo. Tenemos una tía, un sobrino, un primo, un abuelo, un hermano que está enfermo y nadie lo visita. Y nadie va y le lleva una fruta, le lleva tal vez un medicamento, le hace una llamada. No, necesitamos salir a trabajar. Pero no solamente eso. Estamos hablando también de los que están sufriendo en diferentes aspectos. Hay personas que están acongojadas y nadie los visita, ni los abraza, ni nadie les da un consuelo, ¿no? Entonces, estas obras de misericordia son muy claras y muy sencillas. Aquí hay un evangelio perfecto y puro para todos nosotros. No son cosas extravagantes, no son cosas difíciles de hacer. Es un evangelio puro en el que todos nosotros podríamos participar. Y fíjate, es como lo decía mi amiga, los puntos del examen final, solamente llenarlos. Aquí está la salvación, no hay otra manera, está la salvación haciendo obras de caridad. Dice, se pondrán delante de mí, les dice, venid benditos de mi Padre. ¿Por qué? Porque tuve hambre y me diste de comer, porque tuve sed y me diste de beber, porque estuve como forastero y me recibiste, porque estuve desnudo y me vestiste, porque estuve en la cárcel y me visitaste, porque estuve enfermo y viniste a verme. O sea, esto es más que concreto, ya. Este evangelio no necesita una traducción tan difícil.
Y todos son obras volcadas hacia nuestros hermanos, siempre sirviendo a los demás. Ojalá nos motivemos. Mira, hagámoslo. Por lo menos comencémoslo a hacer en esta cuaresma y te vas a dar cuenta que cuando menos pienses vas a tener en tus manos, cuando te mueras, obras para presentarle al Señor, para decirle, Señor, aquí están estas obras que te presentamos, precisamente porque te amamos, porque te necesitamos, Señor. Que ese sea nuestro proyecto de esta cuaresma, servir, donde quiera que sea, pero siempre servir. Únete a una comunidad que sirva, ve y sirve con el corazón y con el amor. Y si tienes formación, pues mucho mejor, porque pues una comunidad que alaba, que se forma y que sirve, pues es una comunidad muy completa. Que el Señor nos regale la gracia de perseverar en Él y en su palabra. Vamos a terminar con oración como siempre. Dios Padre de amor, queremos presentarte nuestra vida, queremos presentarte nuestras intenciones para que puedan cumplirse, Señor, para que ya no solamente te presentemos intenciones, sino también te presentemos obras concretas como tú lo quieres. Tú quieres que nosotros seamos santos y has colocado alrededor de nosotros hermanos y hermanas donde nosotros podemos practicar la misericordia para llegar a la santidad. Ayúdanos, Señor, a tomar decisiones, a no solamente quedarnos pensando en lo que lo vamos a hacer, sino a tomar decisiones concretas de amor, de servicio, en nuestra familia, a nuestro alrededor o donde quiera que tú nos lleves. Todo esto, Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús y por la intercesión de la Santísima Virgen María. Amén y amén. Muchas gracias, mis queridos hermanos, por estar presentes. Gracias por estar presentes y que el Señor los bendiga. Si Dios quiere, nos veremos mañana en un nuevo video. Chao, chao.